Damos la bienvenida al doctor Esteban Ron Castro. Él es experto en Derecho Electoral, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SECA, Ecuador. Doctor Ron, quisiéramos tratar una vez más el tema de la ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, tema que ha enfrentado a la legislatura con el Ejecutivo y cuyo destino final parece ser alguna disposición que pueda dar la Corte Constitucional, pues la Asamblea decidió presentar la inconstitucionalidad ante este alto organismo. ¿Cuál es, en su criterio, el futuro de esta ley? Bueno, buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Como siempre, un excelente inicio de semana y un buen día. Yo creo que en este caso se sigue hablando de la denominada ley antipillos, de esta ley de mejora recaudatoria, que tiene algunos temas a tratarse, no solo el tema de los autos de alta gama en segundas ventas o en segundas transacciones, sino otro tipo de disposiciones, lo que tiene que ver con los clubes de fútbol, lo que tiene que ver respecto a las atribuciones de investigación de la UAFE y la designación de su máxima autoridad, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos tiempos? Se ha barajado dos teorías que se confrontan sobre la base de una posible antinomia, ¿sí? Es decir, una contradicción legislativa. La primera teoría, que es la teoría gubernamental, la teoría del presidente y de su grupo de asesoría jurídica, que la podríamos llamar una teoría de índole constitucional, versus una teoría legislativa, la que baraja la Asamblea, y que la podríamos denominar en este caso una teoría estrictamente legal. ¿Qué es lo que se dice en cada una de las teorías? En primer lugar, respecto a lo que señala el gobierno, dice que en estricta aplicación del artículo 137 de la Constitución de la República del Ecuador, todas las leyes deben tratarse en dos debates, ¿sí? Y además que estas leyes con carácter económico urgente, según las disposiciones del 134, 135 y hasta el 140 de la Constitución, deben seguir un trámite ordinario, que dicho trámite ordinario justamente habla que deben tratarse y archivarse en dos debates por el verbo que dispone la Constitución, que es el verbo será tratado en dos debates. Ahora bien, ¿qué es lo que, y esto ha escudado, que el gobierno haga la publicación en el registro oficial por entender que esta ley con carácter económico urgente no ha sido tratada en el tiempo adecuado porque tuvo un archivo en el primer debate y pasaron, en este caso, los 30 días. Mil disculpas. En segundo lugar, tenemos la teoría, en este caso, legislativa y legal, ¿no? La que baraja la Asamblea, que es la aplicación del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué dice este artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Que efectivamente se pueden archivar las leyes en un primer debate, ¿sí? Ahora bien, digamos que se configura una especie de antinomia, una especie de contradicción de lo que determina la Constitución de la República del Ecuador y lo que determina el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La propia Constitución, Gustavo, a partir del artículo 423, 424 y 425, establece claramente cuáles son las reglas de aplicación constitucional. La primera de ellas es la de supremacía constitucional, la segunda es la del orden de aplicación normativa, empezando con el tema de la jerarquía constitucional, y en tercer lugar es la regla de aplicación directa de la Constitución. Ahora bien, me van a decir, pero de seguro esta teoría legislativa está mucho tiempo ya presente, y recordemos que inclusive las autoridades de la Secretaría General de la Asamblea Nacional han dicho que 50 y más leyes se han archivado en primer debate. Pero claro, es la primera vez que se produce este conflicto jurídico. Y en nuestro modelo de control constitucional y de interpretación constitucional ex post, es decir, después de los actos y de la publicación de las leyes, hace que la Corte Constitucional lo deba tratar una vez que se presenta el conflicto jurídico, y en este caso se lo tenga que dirimir a través de la Corte. Vamos seguramente a tratarlo más adelante. El pasado genera jurisprudencia. Así es. Sin embargo, digamos que en este caso estamos al tenor de una interpretación constitucional, más no un tema de jurisprudencia, porque estamos hablando de una práctica que se da en este caso o que se ha dado en la Asamblea Nacional, pero que nunca ha sido reclamada. Es decir, que en este caso los administrados nunca han encontrado un conflicto de derechos o un conflicto de procesos. Entonces, por primera vez se va a dar esta situación que tiene que ser dirimida. No se puede decir allí, como se dice en el argot popular, quien calla otorga. No tanto, no tanto, Gustavo, no se podría decir eso, sino más bien yo creo que se tiene que atender a la institucionalidad. En este caso hay dos opciones. La primera de ellas es que la Asamblea Nacional presente una demanda de inconstitucionalidad, como ya
lo ha señalado. El problema de las demandas de inconstitucionalidad por la forma es que la Corte Constitucional tendría que hacer un ejercicio de priorización. Se demoraría bastante. Solo por ponerte un ejemplo, el impuesto verde demoró 10 años de tener, en este caso, un pronunciamiento de la Corte Constitucional, y cuando hubo, en este caso, el incremento en el propio periodo del gobierno de Daniel Noboa, cuando hubo el incremento del impuesto al valor agregado, en el mismo que se incluyeron otros impuestos como el de salida de divisas, ya hubo pues una demanda de inconstitucionalidad por la forma, porque se entendía que tenía que tratarse un solo impuesto en el proceso legislativo, y hasta ahora la Corte no ha dicho absolutamente nada. Queda también, Gustavo, la posibilidad de la acción de interpretación, ¿sí? Esta acción de interpretación que tienen las máximas autoridades gubernamentales para preguntar, digamos así, a la Corte Constitucional sobre la aplicación de un artículo específico. En este caso se tendría que hablar del 137 en consonancia con el 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero que además se circunscribe a lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el artículo 114, que dice, sí, se tiene que hacer una integración normativa. Entonces, yo creo que con eso con la acción de interpretación podría ser más rápido. Recordemos que en el caso de Verónica Abad, la Corte Constitucional, ante la acción de interpretación presentada por la Asamblea, resolvió rapidísimo. Entonces, la Asamblea no debe, creo que, dejar de lado esta posibilidad para solventar el problema. Mientras tanto, la ley está vigente y empieza el tema de la mejora recaudatoria. Ahora, ¿qué opina usted sobre ese criterio que han esgrimido algunos constitucionalistas en el sentido de que en cuanto a su tratamiento no hay ninguna diferencia que dispone ni la ley de la legislatura ni la Constitución entre una ley económica urgente y otra ley que no tiene esta etiqueta, excepto por los plazos? Sí, es que eso es lo que manda la propia Constitución, Gustavo. La propia Constitución dice que el tratamiento de las leyes con carácter económico urgente se someten al trámite ordinario, pero obviamente desde su calificación, en este caso en el Consejo de Administración Legislativa, CAL, tienen un plazo distinto, es decir, los 30 días. Y una vez que esta ley no ha sido tratada bajo las tres opciones que existen en el legislativo, es decir, modular, hacer cambios en una ley, aprobar, en estricto sentido, es decir, sin cambios modificatorios, o sin cambios o modificaciones, perdón, en el texto de la ley, y la otra que vendría a ser la negativa y el archivo, siempre se tiene que dar dentro del plazo de 30 días contados desde la calificación en el Consejo de Administración Legislativa. Ahora bien, claro, aquí es el tema de la aplicación del 137, ¿no? Es la primera vez que nosotros tenemos que se ha dado un archivo de una ley con carácter económico urgente en un primer debate. La primera vez. Entonces, solo ahora se conflictúa la aplicación normativa, y solo ahora tenemos esta disquisición que tiene que ser, yo siempre lo digo, resuelta a través de la institucionalidad ecuatoriana, de la administración pública, en este caso Corte Constitucional. En definitiva, más allá de lo que proponga la Asamblea, de los términos en los cuales proponga esta inconstitucionalidad para que sea analizada por la Corte, lo que la Corte en realidad debe hacer es dirimir sobre esta antinomia. Sí, la Corte Constitucional es la que tiene que dirimir esta antinomia. Como le digo, a mí me preocupa, Gustavo, que se presente la acción de inconstitucionalidad, porque estas demoran mucho. Sí, yo creo que en este caso la Asamblea Nacional, porque yo creo que el Ejecutivo no va a presentar absolutamente nada. Ellos ya, en este caso, tienen una publicación de la norma está vigente, el SRI tiene que empezar con las modificaciones estructurales para hacer los esquemas recaudatorios, pero yo creo que en este caso el Ejecutivo no se va a pronunciar bajo ninguna circunstancia, y digamos que la Asamblea debería barajar la acción de interpretación, ¿sí? Porque la Asamblea debe ser consciente, sesuda, y además debería atender de que la Corte Constitucional se demore en las demandas de inconstitucionalidad y presionar por su priorización, pero no debe dejar de barajar la otra opción, salvo, como les he dicho a otros colegas en este proceso, que la Asamblea Nacional esté haciendo un juego político de allanarse, en este caso, a la acción del Ejecutivo, y que todo lo demás sea estrictamente discurso. Entre las disyuntivas, de acuerdo a lo que se dé a través de la disposición o la lectura de la Corte Constitucional, ¿qué caminos, qué futuro puede tener esta ley orgánica, ley antipillos? A ver, en primer lugar, digamos que se tienen que barajar los escenarios de lo que podría suceder en la demanda de inconstitucionalidad, ¿sí? La primera opción es que sea declarada inconstitucionalidad que sea declarada la inconstitucionalidad
por la forma, es decir, en el tratamiento. ¿Qué sucede cuando existe una inconstitucionalidad por la forma? Se entiende que esta ley no ha sido publicada. Perdón. ¿Sí? Es decir, se entiende que esta ley en el pronunciamiento y en el tratamiento del legislativo no ha cumplido con los estrictos requerimientos, ¿sí? Y que además del procedimiento del Ejecutivo tampoco ha sido el adecuado o no se dieron los presupuestos para que se dé la publicación, en este caso, en el registro oficial. Si se declara la inconstitucionalidad en el procedimiento de esa parte final, es decir, de la publicación, se entiende que la ley no ha sido publicada, ¿sí? Y que la ley en este caso no tendría vigencia. La Corte Constitucional tiene un escenario intermedio en el cual diga que se declara una constitucionalidad parcial de la ley, ¿sí? O que se dé una declaratoria condicionada de la constitucionalidad, es decir, la ley es constitucional en esto y en esto, pero en estas partes no es constitucional. Entonces, con esa modulación enviaría en este caso a los organismos de la administración pública respectivos a que hagan la ejecución. Y la otra es que declare la plena constitucionalidad, ¿sí? En este caso la aplicación del artículo 137, y diga que de ahora en adelante se deben tratar todas las leyes en 2 debates, ¿sí? Y que siempre debería haber un tratamiento de 2 debates y eliminar inclusive el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Creo que esas son las 3 opciones que se podrían barajar ante la Corte Constitucional. Ahora, la ley, una vez publicada en el registro oficial, es ley de la República. Entendemos su ejecución, su efecto sería a partir del primer día de enero del 2025. Pero la Asamblea también ha señalado que pedirá a la Corte Constitucional que suspenda los efectos de esta ley. ¿Puede la Corte hacerlo y en forma inmediata? Sí, la Corte Constitucional puede suspender los efectos de esta ley una vez que admita a trámite la demanda de inconstitucionalidad. Eso es digamos que el kit de este asunto, ¿no es cierto? El tema de que se presente la demanda, que la demanda esté bien fundamentada, que esté bien presentada, que entre a proceso y a las salas de admisión de la Corte Constitucional, que en esta admisión la demanda de inconstitucionalidad obviamente pase a un juez y en primera actuación jurisdiccional el juez diga se suspenden los efectos de esta ley hasta el pronunciamiento de la inconstitucionalidad, en este caso de forma, que debería ser la situación que sea demandada por parte de la Asamblea, y sí podría darse. Es decir, existe la posibilidad que en este caso la Corte Constitucional, después de la admisión, a través de una actuación jurisdiccional constitucional, diga se suspenden los efectos de dicha ley hasta que hay un pronunciamiento. Situación que pondría en una especie de limbo a esta ley hasta que la Corte Constitucional defina sobre su constitucionalidad. Así es, exactamente. Si es que la Corte Constitucional suspende los efectos de aplicación de esta ley, la deja, digamos que con un efecto suspensivo, la deja en un limbo, coloquialmente hablando, y los efectos de la misma no pueden ser aplicables bajo ningún concepto, si es que se habla de toda la ley. Recordemos que han habido constitucionalidades condicionadas de partes de la ley, ¿no? Han habido eso históricamente hablando. Recordemos cuando se publicó inclusive el Código Orgánico Administrativo, que se condicionó su aplicación temporal en partes de la misma conforme se iba adecuando. Entonces, hay varias opciones que la Corte Constitucional podría decidir en esta circunstancia. Bien, vayamos a otro tema de actualidad, de coyuntura. La licencia para realizar campaña por parte del presidente de la República, quien es también candidato para la reelección, la aplicación del artículo 93 del Código de la Democracia, las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien básicamente ha señalado que a ella no le toca resolver el tema. Sí, nuevamente salta a la palestra esta situación sobre la base de las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, pero además sobre la base de la posible resolución de la acción de protección de Verónica Abad, ¿no? Y en la cual se está decidiendo su suspensión o no por el sumario administrativo. Sin embargo, yo creo que en este caso las declaraciones infortunadas de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que, ojo, el propio Consejo Nacional Electoral, con los pronunciamientos no solo de la presidenta también, sino también inclusive del vicepresidente Pita, en diversos medios de comunicación, y han tenido una situación que han dicho previamente, sí, se debe aplicar el 93, debe haber la licencia sin remuneración y demás. Ahora cambia, de acuerdo a la circunstancia política del país, el discurso, o en este caso la elección de la presidenta también, y dice, queda de los candidatos ver si es que ellos aplican o no, porque digamos que existe ya una
disposición o una preconfiguración legal de lo que podría suceder en caso de no aplicación de la norma. Hasta ahí, digamos que está correcto el asunto, pero el Consejo Nacional Electoral, y como ya lo había dicho previamente la presidenta, ante una situación de este calibre político, ¿sí?, debería ya realizar y decir, estas son las normas, esta es la forma de jugar. Recordemos que inclusive el Consejo Nacional Electoral fue requerido por parte de la Procuraduría General del Estado para un pronunciamiento previo, cuando se estaba formulando la consulta y en este dictamen que finalmente no resolvió nada. Pero ahora bien, queda muy del administrado con esta declaración de la presidenta Tamain la situación, y es como que, ok, la norma está ahí, y en el caso de no aplicación será la otra institución de la función electoral la que tiene que resolver. Estamos hablando del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué es lo que sucedería en este sentido? Que yo siempre he mantenido la teoría, ¿no?, que el caso del presidente Noboa es un caso de su, digamos, estatus de servidor público. Y los servidores públicos que no están en caso de reelección deben renunciar a su candidatura antes de la inscripción de la misma. Esto lo determina el propio Código de la Democracia, 113, números 6 y 7 del mismo. Pero si es que se va por el tema de la teoría de la reelección, nuevamente tenemos una confrontación de teorías, el presidente debería pedir la licencia sin remuneración. Hay otros colegas que señalan una tercera opción, ¿no?, que al no tratarse de una reelección, las normas de la reelección, en este caso la licencia sin remuneración, no se estaría configurando. Creo que esta es bastante extrapolada, se habla de que no se hizo una previsión normativa en su momento por parte de la Corte Constitucional. Sí, la sentencia es obviamente del 2010 y no se podía prever esta situación. Para mí, dentro de la institucionalidad, igual haciendo una integración normativa, el presidente de la República, independientemente de quién se encuentre en este caso en el cargo vicepresidencial, debe pedir la licencia sin remuneración, o en su defecto no pedirla y no hacer campaña. Eso también es la otra opción. Ahora, las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral generan otras preocupaciones, pues ella, al tiempo de lavarse las manos, sugiere también que lo que suceda con esa candidatura presidencial podría ser replicada por cualquier otro candidato que se encuentre en el mismo trámite de reelección. No lo pudiste haber dicho de manera más asertiva, Gustavo, ¿sí? Esta situación puede ser replicada por los más de 30 asambleístas que están buscando una reelección de curul, ¿sí? Entonces, digamos que se va sentando una especie de mal ejemplo, en este caso, en efecto cascada, y realmente, a pesar de que es una situación extraordinaria y que es la primera vez que se vive, vamos a ver en este caso que se rompe el principio de equidad en cuanto a de igualdad, perdón, en cuanto a las oportunidades por campaña electoral. Y en segundo lugar, vemos que cada vez los estándares democráticos, legales o constitucionales son dejados de lado por conveniencias políticas. Y eso va fracturando el sistema de administración pública y más que nada el respeto, en este caso, a la ley, Gustavo. Ahora, hasta donde conocemos y entendemos, doctor Ron, la función electoral, compuesta básica y esencialmente por el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, son autoridad suprema en época electoral. ¿No se está entonces evadiendo una responsabilidad? Bueno, yo creo que vamos dejando de lado también eso de que son autoridad suprema, Gustavo, porque me vas a perdonar el coloquialismo, es hacerles creer mucho a estas autoridades electorales. Yo creo que han utilizado ese escudo discursivamente. Lo que establece el Código de Democracia y la Constitución es que toda la administración pública debe prestar la colaboración respectiva cuando hay elecciones, y obviamente la administración pública debe estar supeditada a los pedidos del Consejo Nacional Electoral principalmente, ¿no? Y además tampoco se puede interrumpir el proceso electoral porque esto vendría a ser una infracción electoral. Yo creo que en este caso el Tribunal Contencioso Electoral no puede hacer mucho, porque recordemos que el Tribunal Contencioso Electoral no es un organismo de interpretación legal. Si bien su jurisprudencia es vinculante, no puede actuar de oficio, es decir, deberían presentarse casos de infracción o casos
o recursos subjetivos para que pueda haber un pronunciamiento sobre la conceptualización de la reelección o no. No hacen interpretación constitucional, hacen una integración constitucional y normativa. Y el Consejo Nacional Electoral en este caso debe aplicar estrictamente las reglas. Sin embargo, creo que así como han hecho la pantomima previamente de darse la mano a los presidentes de las respectivas instituciones y sacar resoluciones, ¿sí? En este caso, recordemos previamente cómo la presidenta Tamaín saludaba con el doctor Cabrera y sacaban resoluciones respecto de la campaña anticipada y demás en elecciones previas. Creo que podrían hacer también lo mismo y más que nada, señalar que la disposición de la licencia sin remuneración es una disposición constitucional, no condicionada. Lo cierto es que con todo esto la maltrecha institucionalidad del país sigue erosionándose. Así es, nunca hemos visto que la institucionalidad ecuatoriana haya caído en tales conflictos, pero además que no tengamos los mecanismos de dirimencia de dichos conflictos, o al menos no se reconozcan los mecanismos de dirimencia de estos conflictos, y más que nada se esté tratando de acomodar la narrativa por sobre el imperio de la ley. Y en cuanto al presidente de la República, con su obligación fundamental, primaria que tiene de velar por la Constitución, ¿cómo se le puede calificar esta y otras actuaciones que se han dado, por decir de alguna manera, en el filo de la navaja? Recordemos que parte de la propia Constitución, y justamente cuando nosotros confrontábamos las dos teorías de la ley, de la denominada ley Antipillos, el 423, 24 y 25 de la Constitución dice que todos los servidores públicos, ¿sí? Y en este caso el jefe de Estado más aún debe aplicar de manera directa la Constitución y debe además realizar el ejercicio de supremacía constitucional. Por lo tanto, si el propio presidente de la República, y en este caso la administración, no solo del Ejecutivo, Legislativo y las demás, ya se están saltando este principio de supremacía constitucional y de aplicación directa, ¿qué podemos esperar de otro tipo de instancias? ¿Sí? Entonces aquí creo que es un llamado a lo que establece estrictamente la Constitución, porque salvo que exista en este caso un eximente constitucional de no aplicación de la Constitución, no existe otro mecanismo. Y si la Constitución deja de regir prácticamente en el Ecuador, lamentablemente entramos en una espiral del cono del silencio de la administración pública, donde las actuaciones vendrían a ser contrarias a la seguridad jurídica ecuatoriana. Bien. Muchísimas gracias por habernos atendido. Siempre es un gusto, Gustavo. Declaraciones del doctor Esteban Ron Castro, experto en Derecho Electoral, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC, Ecuador.